Aprender idiomas. Consumir 5 pezas de froita ao día. Ensinarlle algo novo ao meu fillo todos os días. Gústame ir ao súper. Cuando llegan estas primeras lluvias del otoño, la humedad, hubo calor, ya pensamos en las setas. Y por eso tenemos con nosotros a Antonio Saco, que es vicepresidente de la Asociación Micológica Os Cogordos. Bueno, y un experto mundial en asuntos de eso nada. De hongos. Y... De eso nada, todo depende de lo que consideres experto. Bueno, Antonio, ¿estamos ya en las condiciones idóneas para salir al monte? Empezamos a estar. Vamos a ver, el gran problema que hubo este año fue el tiempo que han tardado en caer el agua. Sí. Pero no el agua ocasional, sino el agua seguida. Claro. Porque hay que tener en cuenta que el hongo, que es el que va a producir las setas, es un ser vivo. Y al ser un ser vivo necesita alimentarse para reproducirse, que la reproducción es la seta. Para alimentarse necesita agua y necesita agua que llene la tubería interna, que es el hongo en sí, que es una tubería continua. Esa tubería, para llenarse de agua, necesita tiempo y no es una lluvia y luego vuelve a secar, porque no da tiempo a que entre el agua en la tubería. Hay que darle tiempo para que entre el agua y se produzca el sistema alimenticio que tiene, y a partir de ahí pueda empezar a crecer él en los extremos, y ahí es donde va a producir las setas que después vamos a buscar al campo. O sea que ahora ya, a partir de finales de octubre seguramente, ¿no? Principios de noviembre ya empezamos a poder... Puede ser, todo depende, porque estamos en una época en la cual la predicción meteorológica parece ser que es casi imprevisible. Ya. Es probable que si se mantienen estas condiciones que nos dan para esta semana y para la que viene, se va a producir efectivamente una gran cantidad de setas. Se están produciendo hoy muchas setas. El problema es que hay demasiada hambre por parte de algunos, y te van a decir que, bueno, aunque sea mediana, la como. Y no distinguen entre un mediano en pequeñas cantidades y un mediano en gran cantidad. En gran cantidad un mediano te puede dar un problema gordo, y en pequeñas cantidades, incluso una un poco tóxica, no te va a producir un gran problema. Molestia sí, pero no un gran problema. Vosotros seguís teniendo vuestra asociación, vuestra sede, que está aquí al lado. Aquí al lado. Abierta aquí en los lunes, ¿no? Sí. Haciendo la misma Cualquier ciudadano de donde sea, si viene con una mejor cesta, si viene con una cesta con setas, nosotros le ayudamos a identificarlas. Lo que me gustaría, y es un empeño mío de hace mucho tiempo, es que por favor no venga a preguntar si son comestibles o no. Porque el problema de la comestibilidad no depende de la seta en sí, depende de la seta y de muchas cosas más, entre ellas la propia persona que las va a comer. Hay gente que ha tenido graves problemas con setas comestibles. Bueno, pues Antonio, muchísimas gracias por estos consejos, y vamos a recordarle a nuestros espectadores que en la calle Parada Justel, ahí está la asociación. Bajando a mano derecha. Y hay una cosa importante que me gustaría recalcar. Estamos empezando, todavía hemos llevado una clase nada más, estamos empezando con un curso de micología básica. Ahí me gustaría que el que quiera puede anotarse al curso de micología básica, que es los lunes, día como hoy, los lunes de 7 a 8 de la tarde. Muy bien, pues ya dicho ese dato, un buen sitio para aprender no solo a identificar, sino a conocer el mundo de los hongos. Antes del cambio climático, bueno, antes de que el cambio climático nos afectase de esta manera tan importante, con vendimias tan anticipadas, pues la recogida de la uva acababa aproximadamente cuando llegaba el Pilar. Y bueno, pues por eso
pasado el Pilar y ya también Santa Teresa, hacemos un balance de cómo ha sido la cosecha, la vendimia, la recogida de la uva de este 2023. Galicia da por concluida la vendimia de 2023 con unas cifras muy superiores a lo que a priori podrían hacer suponer los problemas que se fueron acumulando a lo largo de la campaña, de las que luego nos hablarán los expertos con los que hemos conversado. Casi 77 millones de kilos, 6 millones y medio más que en 2022, sin contar lo recogido en las 5 indicaciones geográficas protegidas. Ya saben, Valdomiño, Barbanza Iria, Betanzos, Ribeiras do Morrazo y la más reciente, Ribeiras do Navia. Con ellas, la cifra ya supera esos 77 millones. Todas las regiones vinícolas gallegas han mejorado los datos respecto a 2022. Rías Baixas logró más de 44 millones de kilos, Ribeiro 11 millones y medio. Ribeira Sacra superó la barrera de los 6 millones y medio, al igual que Monterrey, y Valdeorras se acercó a los 8, 7,8 millones de kilos. Antonio Muñoz, director técnico del Grupo Bodegas Gallegas, nos comenta cómo fue la vendimia en las 3 denominaciones en las que este grupo ourensano tiene bodegas. Ha sido un poquito peculiar, lo primero por la cantidad de mildio y oidium que hubo a lo largo del año, a partir del mes de junio y tal. Entonces, bueno, las expectativas eran unas y al final, pues por suerte, no se cumplieron y hubo una cosecha muy buena en tema de calidad, de cantidad. ¿Y cómo podíamos empezar? Pues por Ribeira Sacra. En Ribeira Sacra hubo 2 tipos de vendimia. Empezamos con los blancos en torno al día 7 y día 8 de septiembre, pues ya se empezaron a coger, la uva estaba en perfecto estado sanitario, y luego viene la segunda parte, que es cuando empiezan las lluvias, y bueno, ahí pensamos que iba a hacer mucho daño. Pero el estado sanitario de la uva aguantó ese tirón y al final la uva entró en unas condiciones, ahí están ahora los vinos, ya con su fermentación maloláctica, y de momento ha terminado muy bien. El Ribeiro pasó lo mismo, quizás fuera donde más mildio hubo, junto con Rías Baixas, pero se empezó la vendimia también adelantada, eso fue este año lo normal, y nosotros concretamente empezamos el día 14 de septiembre, y la uva, salvo algún casito aislado, que al final no, en el cómputo general de la bodega, los vinos tienen una calidad similar a la del año pasado, y aguantaron igual el tirón y sin problema ninguno. Luego Rías Baixas sí, que Rías Baixas, bueno, una vendimia que empezó en agosto y acabó casi a final de septiembre, ¿no? Y aparte, bueno, un incremento en la producción muy importante. Nosotros empezamos, en Retorral de Umia, empezamos bastante temprano porque vimos que la uva estaba en un estado perfecto y digamos que prácticamente el agua ni nos llegó a afectar. El crecimiento con respecto al año pasado no solo se debió a unas mejores condiciones meteorológicas, con más lluvia que en 2022, también al incremento de superficie cultivada, especialmente en Rías Baixas y Monterrey. ¿Cómo serán los vinos que salgan de la cosecha de 2023? Todavía es pronto para decirlo, pero los expertos ya están haciendo las primeras valoraciones, como nos cuenta en esta entrevista Pablo Vidal. Bueno, una de las mejores maneras de averiguar cómo fue la cosecha de este año, la recogida de la uva, pues es hablando con Pablo Vidal, porque además de enólogo y de ser un experto en estos temas, él vendimió en 4 de las 5 denominaciones de origen gallegas, en las 4 ourensanas. Sí. Bueno, Pablo, ¿tú cómo has visto esta vendimia del 23? Pues realmente fue una vendimia complicada desde junio, que hubo unas lluvias muy intensas y muy constantes y que generaron importantes complicaciones para el mantenimiento del viñedo en cuanto a la presión de las enfermedades. Y posteriormente, pues también por las lluvias y la inestabilidad que nos acompañó a lo largo de septiembre. Si bien hubo la suerte de que la maduración vino adelantada, parte de la uva se pudo coger antes de las lluvias de septiembre, pero mucha de ella no estaba en condiciones de ser recogida, o bien no llegó el tiempo, y en el momento que se produjeron estas lluvias intensas, pues se genera una dilución, una pérdida de la maduración en general, y digamos que tienes que volver a comenzar, ¿no? A esperar a que esa agua sea metabolizada por la planta y volver a tener la maduración que tenías anteriormente.
Lo que pasa es que eran recurrentes las lluvias y fue realmente complicado y perdimos calidad en ese proceso, sí. Pero eso luego se va a traducir, porque bueno, me imagino que esa es una situación coyuntural, pero luego no se traduce, ¿no?, en una pérdida de calidad del vino. Sí, no vamos a tener una cosecha excelente, va a ser una cosecha, está bien, pero no va a ser una cosecha excelente. Sí que es cierto que ahí tuvimos vendimias y vendimias en las que pudimos recoger la uva antes de esa proliferación de lluvias y vendimias en las que pues esperabas hasta que podías recoger la uva ya en unas condiciones óptimas, lo cual también nos podía llevar a segundas enfermedades provocadas por botritis, por lo que se denomina podredumbre, ¿no? Sí. Bueno, pues es siempre la incertidumbre y sobre todo la incertidumbre que tienes en esas épocas que hoy te dicen que va a llover, mañana te dicen que no, luego cuando no es que sí, y es dificilísimo. La verdad es que el servicio meteorológico no ayuda mucho, ¿no? En esas esto suele pasar bastante, lo que es en los cambios de estación, tanto cuando empezamos con la primavera como cuando estamos saliendo del verano hacia el otoño, la incertidumbre es muy grande. Y bueno, se repitió un poco parecido a lo que hubo en el 21, ¿no? que tuvimos un septiembre lleno de lluvias y que generó pues los mismos problemas que te estoy describiendo ahora. Sí. Pero luego el vino al final resultó estupendo, ¿no? Sí, a ver, si puedes hacer, es decir, luego tienes las dificultades en bodega para intentar que se minimicen esos factores, pero no es una cosecha como el 20 o como el 22, aunque en el 22 lo que padecimos fue lo contrario, fue una sequía extrema que dificultó también los procesos de maduración, porque es como si tú no bebes, pues te cuesta sobrevivir, pues a la planta también, y dice yo primero sobrevivo y luego alimento a los racimos, ¿no? Claro. Entonces, pues eso, 21 problemas de lluvia, 22 problemas de sequía, 23 también problemas con lluvias, y luego por otro lado, pues sí, una pérdida de volumen, de cantidad importante debido pues a las lluvias que habíamos hablado previamente en primavera, que generaron ataques de mildio larvado principalmente, que es que luego lo que genera no es una pérdida de calidad, sino es una pérdida de cantidad, principalmente porque la uva se seca y cuando empieza a venir algo de calor, la uva se seca de forma, se seca, queda seca, ha muerto, digamos, de alguna manera, y ha habido importantes pérdidas. Sí. Y por denominaciones de origen, ¿en cuáles está la cosa mejor y en cuáles está un poco...? Pues según nos vamos yendo hacia el este, es decir, las más continentales son las que padecieron menos lluvias, y fue un poquito más fácil. O sea, pero en todas en general... Hablamos de Monterrey y Valdeorras, por ejemplo, Ribera Sacra. Sí, no, Ribera Sacra no tanto, más bien Monterrey y Valdeorras, sí. Y ahora que ya tienes, tú que como elaboras vinos en esas denominaciones, ya los tienes en las bodegas, ¿qué se ve? ¿Cómo está la cosa? Bueno, pues tenemos vinos con frescor, vinos bastante aromáticos, que es cierto, y quizás que necesitan un poquito más de tiempo para trabajar la boca, para tener unas bocas un poco más contundentes, más desarrolladas, hay que darles un poco más de tiempo. Y ya te digo, no saldrán malos vinos, saldrán vinos buenos, pero no estamos en una cosecha excelente, desde mi punto de vista, ¿no? Claro, luego también es cierto que a cada uno le ha tocado unas cosas distintas, porque depende mucho de dónde estén localizados tus viñedos, no solo en denominación de origen, sino dentro de una denominación de origen, claro. Si está en una zona de maduración temprana, una de maduración tardía, o en una zona que es muy seca y a lo mejor le vino muy bien al principio esa agua, o una zona que no es tan seca y ya esa agua ya le sobraba. Luego cada viña es un pequeño mundo. Obliga, tú que además haces elaboraciones con crianza, ¿no? Son vinos de guarda, son vinos con personalidad, como les llamas. Esto luego va, al final, terminado ese proceso, los vinos siguen siendo buenos vinos para guardar, para beber. Sí, aquí lo que más nos va a influir es la acidez, el pH, digamos, ¿no? Que es lo que propicia mayor su capacidad de guarda, ¿no? Y ahí estamos en general bastante bien, sobre todo en los vinos blancos, y entonces ahí no va a haber un problema. De hecho,
pues hay, todo este proceso puedes mitigar los fallos que puedas haber tenido en vendimia, porque sobre todo al trabajo con madera y al darles tiempo, que van ganando volumen en boca, van perdiendo amargores, que normalmente nos dan una sensación de más ligereza, y entonces pues mitigas un poco los pequeños defectos que pudieran tener los vinos que quieran salir muy jóvenes al mercado. Pablo, antes lo mencionabas, este año la vendimia empezó muy temprano, ¿no? Bueno, sí. El año pasado también. En general, y, sí. Y llevamos ya unos años... Sí. Antes, por ejemplo, los tintos se vendimiaban por el Pilar, ¿no? Y ahora estamos ya empezando Sí. a vendimiar entrados en agosto. octubre, finales de septiembre, entrados en octubre, sí. ¿Esto tú crees que ya nos está obligando a cambiar el modelo de vinificación? El modelo de vinificación no, el prever que ya no es una anécdota, esto de empezar a vendimiar en finales de agosto o muy a principios de septiembre, cuando antes lo normal era irnos ya hacia el 10, 15 de septiembre, sí. El grueso el 25, para finalizar hacia el 10 de octubre más o menos, que también era la época que normalmente bajaba el anticiclón de las Azores y empezaba a permitir la entrada de las borrascas. Lo que pasa es que ahora pues se están sucediendo situaciones un poco extrañas en la climatología, ¿no? Lo que pasó en este septiembre pues fueron que ya tuvimos danas que afectaron, es decir, danas, lo que antes llamábamos gotas frías, que afectaron a las zonas atlánticas, lo cual antes no solía suceder en las zonas del Mediterráneo. Luego, por otro lado, pues también al mismo tiempo hubo un huracán que quedó lejos, pero que nos mandó para aquí alguna borrasca también, y al final fue un septiembre dificilísimo y atípico. Cuando antes yo me acuerdo que muchas veces los septiembres mejoraban el verano. A lo mejor teníamos veranos difíciles, fríos, lluviosos, y que luego venía un septiembre seco y estable y nos permitía llegar a la maduración óptima, así hacia el 20 o el 25, y sin embargo ahora pues ya estamos mucho antes, ¿no? Lo que pasa es que también estamos teniendo septiembres revueltos. Sí. Yo espero que ese factor sea el que no continúe siendo así, porque bueno, si hay que vendimiar antes, vendimiamos antes. Siempre es mejor que pase más tiempo, porque tenemos como dos maduraciones, ¿no? Una maduración que yo denomino fenólica y una maduración alcohólica, que es la ganancia en azúcares, pero la fenólica es una maduración que nos va a permitir luego tener vinos más redondos desde un punto de vista vegetal, cuando hablamos de los taninos, ¿no? Tanino más redondo, más maduro, a veces es más importante el tiempo que las temperaturas, y ahí siempre yo he observado que las mejores vendimias son, pues sí, las que empezamos en torno al 10, al 15 de septiembre, y que luego, y si nos ayuda la climatología en cuanto a que no haya un exceso de lluvias o que no haya un defecto, porque también a veces el defecto de lluvias es uno de lo que genera las ralentizaciones en la maduración también, pero eso solo suele suceder en verano, ¿no? De repente que dices tú, ostras, esto no evoluciona la gráfica de la maduración, y dices tú, ¿y con el calor qué hace? Bueno, pues básicamente es porque la planta no tiene recursos hídricos y deja de generar esa maduración, ¿no? Pero luego, pues normalmente en septiembre pues venía un par de días de lluvias y ya generaban una actividad metabólica a través de la planta que nos permitía obtener una buena cosecha. Ahora está todo, pues hay bastante incertidumbre, ¿no? Yo creo que hay más incertidumbre de la que teníamos antes, y aparte distinto a lo habitual, a lo que estábamos acostumbrados. Bueno, pues tendremos que esperar un poco para probar tus vinos, porque los vinos de Guarda estarán para el año que viene, 2 años, ¿no? Pues ahora están entrando en barrica y en año y medio probablemente. ¿Cuáles son los que sacas al mercado este año? ¿Qué cosechas? Este año, bueno, sacaré el 22 en los blancos, y en los tintos pues sacaré 2 21s y dos 21s y un 20. Muy bien, pues ya los iremos probando. Gracias, Pablo. Otoño es una estación clave en el ámbito de la alimentación, no solo por la vendimia que acaba de finalizar, como contamos en este mismo programa, también por la recogida de productos tan importantes para Galicia como son la patata, especialmente en Alimia, o la castaña. Frutas como manzanas, peras, caquis, membrillos y kibis se recogen también en esta estación tan importante para el campo gallego, como decía. Cada vez se hacen oír más voces que defienden que la alimentación tiene que volver al producto de proximidad para contribuir a un modelo de vida más sostenible. En nuestro caso, no solo es una apuesta por lo sostenible, también por lo más saludable,
Pues si hacemos un repaso a aquellos productos de la huerta, el campo, el mar de Galicia, estamos mencionando los ingredientes que conforman la dieta atlántica, tan saludable o más como la mediterránea. No deja de ser curioso que lo mejor de la gastronomía gallega nació al amparo de una economía rural de autosuficiencia, en la que prácticamente todo era criado y cultivado al lado de la casa. La dificultad de las comunicaciones obligaban a basar la alimentación familiar en lo que había en las inmediaciones. Aquello que surgió como respuesta a la necesidad ahora se ha convertido en una virtud, avalada por más de una treintena de sellos de calidad de origen, con denominación de origen protegida o indicación geográfica, también protegida. Como hemos averiguado en estos últimos programas, tenemos una buena cosecha de patatas, tuvimos una buena vendimia, parece que viene una buena temporada de setas. ¿Qué nos queda por averiguar? Pues nos queda por averiguar cómo será la recogida de la castaña. De eso hablaremos probablemente la semana que viene. Y si no es de ese, de otros asuntos, cosas de comer. Les esperamos con ellos el próximo martes. Gracias por estar con nosotros.